Buen día, soy la docente Beatriz Elena Patiño Hernández de una institución educativa de la Comuna 9 en el municipio de Medellín. Hoy la clase que trabajaremos abordará las contribuciones de los grupos humanos que habitan el departamento, el municipio o el lugar donde se vive, a partir de las características culturales. ¿Cuáles son estas características? La lengua, la organización social, el tipo de vivienda, la cosmovisión, o sea, ese ser, esa forma de actuar y el uso del suelo, que es un recurso natural. Así como la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en la comunidad. Ahora sí, démosle inicio al tema, que es el Bajo Cauca, en la asignatura de Ciencias Sociales. Pero antes quiero hacer un recordatorio. Las ciencias sociales comprenden la geografía, la historia, la economía, la política, la convivencia ciudadana, la cátedra de la paz y la afrocolombianidad. Que no se nos olvide, porque a veces pensamos que sociales es un tema pequeñito. No, es una asignatura que comprende demasiadas acciones, como su nombre lo indica, sociales, pero sin dejar de largo la historia, la paz, la convivencia y la diversidad. La subregión del Bajo Cauca antioqueño es una de las 9 subregiones en que se divide el departamento de Antioquia, con una población, digamos, un poco más de 300.000 habitantes y está conformada por 6 municipios. La clave de la clase de hoy será que no les diré cuáles son estos municipios, porque tú los tendrás que consultar. Culturalmente, el Bajo Cauca antioqueño es una mezcla de costumbres paisas y costeñas que caracteriza a sus pobladores por una alegría que no la tienen otros habitantes de Antioquia, y expresiones culturales antioqueñas y costeñas, ya que sus habitantes pertenecen a ambas regiones. Viven en el valle que forma el río Cauca, bajo un ardiente sol, y tienen un acento distinto o particular por su cercanía con el departamento de Córdoba y Bolívar. El Bajo Cauca, ahí, el centro de desarrollo o polo de desarrollo de esta subregión, es la puerta de entrada al Caribe desde la región del interior. Esta subregión se ubica en la cordillera central, entre las serranías de Ayapel y San Lucas, y sobre la cuenca de los ríos Cauca y el río Nechí. La minería puede considerarse el renglón más importante de la economía de esta subregión. De hecho, la historia argumenta que la región sufrió procesos de poblamiento gracias a esta práctica. ¿Me pueden creer que 2 de esos municipios que conforman los 6 del Bajo Cauca forman parte del grupo de municipios más antiguos de Antioquia y podemos decir que de Colombia? Les cuento, fueron fundados por don Gaspar de Rodas. Cáceres en 1576 y el municipio de Zaragoza en 1581. ¡Ja! Con esas épocas tan viejas, hasta yo me iba a equivocar. ¿Ah? ¿Qué tal? Fundadas en 1500. Eso hace mucho tiempo. Con razón son tan antiguos estos municipios. Ambos fueron puestos de avanzada de los españoles para la extracción del oro y punto obligado para la llegada de las diásporas africanas que venían como esclavos a trabajar en las minas. Nechí y el Bagre fueron campamentos mineros, es decir, eran como una mina, ahí solamente habían trabajadores mineros.
y eso permitió la llegada de españoles al territorio antioqueño. Venían con lo que se puede llamar la fiebre del oro, en busca del famoso dorado. Y así fueron llegando y conquistando y colonizando estas montañas de Antioquia. Esa es una historia interesante, ¿verdad? Claro que también se saca madera para la construcción de casas. Desde que llegaron los primeros españoles, empezaron con la construcción de casas, pero los nativoamericanos, o sea, los indígenas, tenían sus propios bohíos. Y bueno, como el tiempo pasó y cambió, por allá en 1600 y 1700 se sacaba una muy buena madera a orillas del río Nechí. Entonces se construyeron casas de estilo español y bohíos para los esclavos y los indígenas que ayudaban en las labores. Bueno, eso de ayuda no era tan real, era más bien así que eran esclavos y los otros les tocaba trabajar en encomiendas. Bueno, ¿qué tal si en casa hacemos una pausa activa? Vamos a ver, voy a iniciar hoy con una pausa activa. Vamos entonces a respirar. Vamos donde estemos, sentados o parados, vamos a quedarnos quietitos, a cerrar nuestros ojos y a respirar muy fuerte por la nariz y a botar por la boca. Nuevamente tomamos aire y lo botamos, es decir, inhalamos y exhalamos 3 vecesitas. Bueno, ¿y qué tal si hacemos 3 o 5 sonidos vocálicos y nos tapamos la boca y hacemos intervalos? Imitemos un llamado indígena. No sé, ustedes lo van a hacer en casa y yo lo voy a hacer acá. No sé cómo se escuche. Y si nos vamos con una U. Un poco divertido. Ustedes en casa pueden invitar a quienes estén cuidándolos por estos días y entre todos hacer una buena danza indígena. Todos. Bueno, si no tenemos algo para golpear, podemos simplemente palmetear sobre nuestras piernas, nuestro pecho y seguir con un o con un ¿qué tal? Un brinquito todos. 1, 2, salto. Perfecto. Después de esta pausa activa, quiero seguir hablándoles de esta bella subregión, tan importante para Antioquia. Mejor dicho, ustedes no saben la importancia del Bajo Cauca, porque es un punto obligado para los viajeros que van a la costa norte colombiana. Bueno, retomando esta actividad, vamos a practicar un dibujo. ¿Qué tal? Hoy estoy como con muchas actividades. Esta clase va a ser diferente. La estamos escuchando de manera radial, pero en casa la puedes practicar en cualquier momento. Vamos a empezar con un dibujo, unos trazos, un buen cuadrado, un triángulo quizás o un trapecio para hacer una casa estilo español, hacerle unas barandales con 2 líneas paralelas. En fin, lo dejo a su imaginación. Y luego hacemos un bohío o una maloca. Pero que no solamente el dibujo y el repaso de matemáticas, también tenemos que hacer algo más. Buscar en el diccionario de español la definición de un bohío, de una maloca y de un resguardo. ¿Qué tal? ¿Muy difícil esa actividad? No, ustedes son unos chicos grandes y ya vamos a empezar a manejar el diccionario,
hacer líneas paralelas, hacer trazos y así realizar una actividad del área de sociales. Bueno, aquí no me puedo perder mucho. Vamos a seguir en lo que estamos. Estamos hablando del Bajo Cauca antioqueño, que sus primeros municipios fueron fundados por allá en 1570 y algo, por un señor llamado don Gaspar de Rodas. Pero aparte de la minería, hay otras actividades muy importantes. Y esas actividades son económicas y se llaman la producción piscícola y la agricultura, con una buena industria desarrollada, arrocera. Y lo que no puede faltar, la ganadería. Porque como es un valle tan caluroso y rodeado de unas aguas estancadas, los pastos crecen y la ganadería es muy deliciosa, sobre todo la ganadería para sacar la carnita que tanto nos gusta. Pero sabe, el desarrollo social de esta subregión es muy preocupante, ya que las personas, con el cambio del tiempo y la disminución del oro y de la plata, han tenido que cambiar de actividad. Llegaron muchas poblaciones de la diáspora africana a trabajar en Zaragoza, en el Bagre. Pero también muchas personas de la región Caribe se han ido veniendo a esta subregión antioqueña para trabajar la ganadería, hacer cultivos. Y bueno, todo ha ido cambiando, se han generado otro tipo de actividades. Y los habitantes de esta región, con el paso de los años, han tenido que vivir la pobreza y la desigualdad social. Recordemos que los servicios públicos son el agua potable o acueducto que llamamos, la electricidad o la luz que decimos nosotros, el alcantarillado, la recolección de basuras y el alumbrado público. Y a veces, cuando se vive en condiciones de pobreza y de desigualdad social, es difícil tener estos servicios. Bueno, voy a dejarlos un minutico, pero un minutico, así, contado de 60 segundos, con este pedacito del himno de Antioquia, que está entonado desde allá, desde el Bajo Cauca, con sus costumbres tan costeñas, diríamos nosotros. Que perfuman las montañas de mi tierra. El desplazamiento de las personas causado por las actividades ilícitas y la violencia que ha vivido Colombia agravan la situación del Bajo Cauca antioqueño. Ha creado cinturones de pobreza alrededor de las partes urbanas de los municipios. Y esto ha generado barrios piratas, es decir, barrios que no cuentan con los servicios públicos. Y casi siempre son zonas inadecuadas y que no deben de ser habitadas porque las casas no están construidas con los requisitos. Bueno, ya saben por qué les estoy recordando lo de los servicios públicos de agua, electricidad, alcantarillado, recolección de basuras y alumbrado. Porque los barrios que viven en zonas inhóspitas o inadecuadas carecen de estos servicios. Pero vamos a pasar a otro tema bastante importante, que es las víctimas del conflicto. El Bajo Cauca tiene un 22% de su población. Eso es más o menos 68.700 personas registradas como víctimas del conflicto armado en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto ha sido creado por la Presidencia de la República. Y este dato del 22% se los digo desde el informe que presentaron en el 2017. Ahora en el 2020, ¡uy Dios! ¿Será que ha crecido esta población? Por eso es muy importante el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos y Paz, porque desde allí se acompañan proyectos
hay un proyecto muy lindo que se llama Derechos de las Víctimas. Otro proyecto se llama Derechos sin Estigmas. Y tenemos las agendas territoriales para la paz. Antioquia es un territorio de paz, pero nuestras escuelas también son territorios de paz. Por eso nosotros tenemos que ser incluyentes, pero sobre todo solidarios, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Todo el trabajo de derechos humanos se ha impulsado en el Bajo Cauca antioqueño, fortaleciendo las organizaciones territoriales. ¿Por qué? Porque allá hay comunidades negras y también hay comunidades indígenas. Se han realizado trabajos de periodismo investigativo. ¿Qué tal? Que alguno de ustedes, Valentina, no sé, tal vez Valeria, o Ana María, o Felipe, o Andrés, quieran ser periodistas y empezar a hacer investigación. Porque un rastreo investigativo es empezar a buscar, a indagar lo que ha pasado en algún lugar. Puede ser una cosa simple, como quién se está comiendo las salchichas de la nevera, o quién le metió la mano al arroz y le robó una cucharadita. Eso es una investigación que se puede hacer. Pero bueno, en el territorio de Antioquia, el Observatorio de Derechos Humanos, y especialmente en el Bajo Cauca antioqueño, se está haciendo seguimiento y análisis alrededor de los actores del conflicto, porque el conflicto ha sido esa forma de vivir de los colombianos, donde a veces nos da miedo compartir con los otros. Las dinámicas del conflicto en el territorio hacen que las personas de este territorio, que son tan alegres y tan divertidas, que disfrutan de la música, que tocan acordeón, que bailan, que les gusta el sancocho, a veces vivan con miedo. Y bueno, y esos miedos hacen que el ordenamiento territorial y las agendas de las empresas tengan que cambiar. En el Bajo Cauca, especialmente en la zona minera, hay empresas de otros países, como las norteamericanas, que extraen el oro y traen sus propios trabajadores a vivir en estos territorios. Entonces hay personas, como les llaman, los gringos con mucho dinero, y otras personas desplazadas porque les han quitado sus territorios, donde tendrían 2 o 3 vaquitas, donde estaban sembrando un arrocito para venderlo, para que luego sea una gran industria arrocera la que lo procese y nos lo traiga hasta nuestras mesas. ¿Y yo por qué hablo del arrocito? Porque es que el arroz no puede faltar en la bandeja paisa, pero tampoco puede faltar al lado de un buen pescado frito. Ay, definitivamente el arroz siempre es que es muy bueno, ¿verdad? Y allí en esta región cultivan arroz. Pero volviendo al tema de las dinámicas sociales, las personas, cuando han vivido el conflicto, se sienten tristes, atemorizadas. Y entonces, como vivimos en un Estado social de derecho, tiene que acudir a ordenar los territorios y hacer unas agendas de paz, unas agendas en derechos humanos. Esta agenda de derechos humanos en Antioquia ha abarcado los 6 municipios de la subregión. Pero esto no ha hecho que pierdan su alegría. A ver, escuchen esta canción. Ah, esto es mucho para uno bailar. Deliciosas, ¿verdad? Ah, la música es muy buena. Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Quiero volver. Bueno, pero sigamos entonces con el tema. En el Bajo Cauca se ha notado demasiado el cambio del tiempo. Pasó de ser una población minera, con diáspora africana, con indígena, a ser una zona de colonos, y de colonos donde se mezclan los costeños y los cachacos. Entonces hay mucho paisa, entonces también hay costeños
Y esa fusión hace de esta población una población diversa, especial, variada y con unas costumbres ¡mua!, deliciosas. Hoy no podemos hablar de fiestas, pero les cuento que las fiestas del Santo Cristo, cuando uno hace esos recorridos de tirarse agua, de tirarse maicena, de tirarse pintura, no pintura con la que pintan las casas, sino con la que hacen los bolis, esos tintes naturales, y se llama la fiesta de la gigantona. Pero bueno, vámonos a concentrarnos en que a través del tiempo se ha cambiado la población y el Bajo Cauca ha permitido que la diversidad reine y que así como tenemos muchas vaquitas y muchos toros, también tengamos arrocito, pero también se siembre yuca, pero también tengamos otro tipo de cultivos que en ese sol, en ese calor, también le dan a uno ganas de echarse en una hamaca. Y la hamaca, mejor dicho, es una forma de cama para uno descansar y disfrutar. Las hamacas son una herencia netamente indígena. Voy a dejar una actividad porque esta clase se nos ha alargado mucho. Vamos a hacer en casa, buscando en un libro, preguntándole a los padres o a los cuidadores, a algún familiar, y quien tenga la posibilidad buscando en internet, consultar cuáles son estos 6 municipios de la subregión. Bueno, yo ya casi que los dije todos, pero esa será nuestra actividad, consultar 6 municipios que conforman el Bajo Cauca antioqueño. Cópialos, copia alguna característica de estos municipios para anotarlos. ¿Qué tal si en un cuaderno? Puede ser en el de sociales, pero también puede ser en una hoja de esas que estamos utilizando para enviar luego al colegio, o simplemente copiarlos para recordarlos y tenerlos en un lugar visible de la casa. Pero me acabo de pensar, y ahorita de que lo vamos a poner en un lugar visible de la casa, ¿qué tal si nos ponemos a preparar una comida de esas bien típicas del Bajo Cauca? Y es que ustedes no saben cuál es la comida típica del Bajo Cauca. Mejor dicho, si escucharon la canción que les puse ahorita, ¿saben cuál es? Obviamente. Ya. Ahí vi la risa de esas mamás. Mira la abuelita cómo se ríe. Doña Juana, ¿usted por qué me está gozando? Sí, doña Juana, el sancocho de gallina criolla. Yo sé que usted es experta en él. Es que las abuelas y las tías son las que mejor preparan los sancochos. Claro que allá en el Bajo Cauca también disfrutan de un viudo de pescado o de una viuda de pescado, así jugosita, como para uno comérsela con limoncito y un buen frascao de aguapanela con limón. Claro que allá también no se puede dejar de largo la arepa de chocolo. Y la arepa de chocolo en el Bajo Cauca se come de 2 maneras. Con queso o un taita de suero costeño. Eso como es de rico el suero costeño. Claro pues que el sancocho de gallina y la viuda de pescado se van, mejor dicho, en un empate con el sancocho de carne salada. Ese sancocho de esa carne así salada, bien rica, con un buen tronco de ñame y unos patacones, mejor dicho, ya me dio fue hambre. Bueno, y aquí en el sancocho de carne salada, donde va claramente unos grandes troncos de plátano, de ahí fue que yo me salté al patacón, un patacón frito, una patacona, como dicen en otras partes, con harto suero costeño y un poquito de carne así desmechada por encima. O con un hogadito así de cebolla y tomate picadito y un poquito de ají y bien tostadito eso a frito. Mejor dicho, yo quiero ver quién de los que está en casa se anima a preparar un sancochito o un pataconcito ahí como para pasar el día. Bueno, y si no tenemos recursos de la carne, del pescado o del pollo, podemos simplemente utilizar un buen plátano hartón para hacer un patacón y que ese sea nuestra cena.
Y si no, pues el típico arroz con huevo, que ese no le cae mal a nadie. Bueno, ahora sí me voy a poner juiciosa, porque he estado muy dispersa en estas actividades del día de hoy. Estamos hablando del Bajo Cauca antioqueño, una zona que ha cambiado en el tiempo y que su población ha tenido que ir cambiando y acomodándose desde la fundación en 1570 hasta el 2020, porque de verdad que la forma de vida ha cambiado. La población afro hace parte ahora de la población mestiza y la población indígena que vive en pequeños resguardos está altamente disminuida. Por eso tenemos que anotar muy bien en una libreta, en un cuaderno o en un lugar dentro de nuestro corazón de que el mundo cambia, pero los hermanos, como debemos ser llamados todos los habitantes de Colombia, en la solidaridad y el respeto, debemos siempre de vivir fortalecidos. Y ahora que hablamos de libreta o de cuaderno, ¿qué tal si escribimos la receta de un buen sancocho? Ya ustedes escogen si hacen la receta de un sancocho de res o de un sancocho de gallina. Como dije ahorita, las abuelas y las tías saben mucho de eso. Quien desee hacerla y compartirla por mis redes sociales, estaré feliz de disfrutarla, ya sea en YouTube, en Facebook o simplemente me la mandan al WhatsApp. Ahí les estaré dejando los datos. Ahora llegó el tiempo de cerrar, porque creo que me pasé del tiempo. Está muy larga esta clase. En conclusión, podemos decir que la subregión del Bajo Cauca es un espacio de convivencia de la diversidad, que el pueblo alegre sabe enfrentar las condiciones y superar las dificultades en medio de la música, del baile, de la comida. Recuerden, la tarea, ese tal sancocho, y bueno, repitamos los sonidos indígenas. Pero lo más importante, identificar los 6 municipios de este valle a orillas del Cauca que le da nombre a la subregión. Por eso, a conectarnos y sobre todo a usar tapabocas cada vez que debamos salir y esperar en casa guardando las medidas de bioseguridad. Lo sé, ya me van a decir, ¡ay, qué aburrición! Sí, nos aburrimos, pero ni modo, a cuidarnos, porque esta época de aprendizaje tiene que liderar nuestra conciencia social. Bueno, los dejo con el deseo de que sigan motivados por conocer esta bella zona cercana a la costa norte colombiana, que es importante para la economía de Antioquia y es punto de referencia para el transporte. Fui con ustedes la maestra Beatriz Elena Patiño Hernández. ¡Chao!